Gracias a Dios, hermanos, estamos en esta jornada especial de nuestro programa de salud mental. Le doy gracias a Dios por la disposición de todos ustedes para acercarse al ambiente espiritual de la iglesia y recibir formación y recibir estructuración espiritual para el bienestar de sus vidas. Estar creyendo que Dios tiene interés de sanar nuestra mente es una cosa muy saludable, muy positiva, porque nosotros no podemos conformarnos, no podemos reducirnos a vivir bajo los efectos de condiciones mentales afectadas. Y todo esto que estamos tratando de entender en eso del pensar creyente para la salud mental es algo que conviene porque es aplicable a todos los campos del desarrollo de nuestra vida a través del conocimiento del Evangelio. Por eso me alegra mucho que podamos cantar cosas que tienen que ver con esta idea, a ese precioso cántico que se titula Quiero parecerme a ti, dice mucho de lo que nosotros estamos manejando en esta idea. Yo cambiaré mi forma de pensar, mi actitud y mi forma de ser para parecerme más a ti. Señor, rindo a ti mi nuevo corazón y lo pongo a tu disposición. Instrumento tuyo quiero ser. He aquí tu siervo, úsame. Pero primero, yo cambiaré mi forma de pensar, mi actitud y mi forma de ser para parecerme más a ti. Así que vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que nos haga revelaciones más amplias de esta idea, que nos acerque a ese conocimiento, porque es preciso que nosotros, con todo lo que Dios a través de la iglesia nos está dando, reordenemos nuestra vida, nos ubiquemos en las condiciones de práctica existencial que haga de la claridad evangélica, de la claridad espiritual cristiana, el territorio ideal de nuestra experiencia vital. Así que oremos para que Dios se revele mucho más ampliamente, podamos conocerlo más profundamente y podamos replantear nuestra vida y entonces aprender a pensar como piensa Él, como entiende las cosas Él, como Él disfruta lo que en Él hay y lo que Él hace. Que nosotros aprendamos a meternos en esas condiciones especiales de Él para dar una medida semejante. Oremos, hermanos míos. Padre eterno, gracias te damos por esto, por esta claridad, por esta visión. Gracias te damos por este culto maravilloso, por este ambiente que hasta aquí, Señor, has venido perfeccionando en el bienestar y el desarrollo de nuestra vida, por estos recursos tuyos que son suficientes para construirnos, para acercarnos al ideal, para ponernos a vivir conforme a tus propósitos. Gracias porque tienes ese afán de revelarte, tienes ese interés y por tanto te pedimos que nos ayudes a ubicar la vida nuestra en las condiciones ideales, en la perspectiva válida, para que podamos recibir de ti toda esa influencia y podamos, Señor, hacer los cambios pertinentes y encontremos la salud mental que tanto requiere en nuestra vida, que tanto requiere en nuestra práctica de la vida en este mundo. Ayúdanos entonces a conocerte cada vez más. Ayúdanos, Señor,
a descubrir el orden de tus ideas, de tus criterios, de tus propósitos y meternos en eso de una manera comprometida. Por eso aquí estamos clamándote en ese deseo ferviente que tenemos de parecernos mucho más a ti, de identificarnos mucho más contigo y de acercarnos a las virtudes de tu Hijo amado y convertirlas en virtudes nuestras. En el nombre glorioso de Jesús el Señor. Amén. Amén. Bien, hermanos míos, siéntense, por favor. Y qué bueno que aquí el Señor esté ya creando las condiciones ideales para edificarnos a través de su palabra. Hermanos míos, aprender a pensar como lo hace un creyente es el fundamento de todos los procesos terapéuticos espirituales. Es decir, la terapia espiritual se desarrolla a través de una dirección clara para el pensamiento del creyente. Una persona que no replantea su forma de pensar jamás podrá decir que está recibiendo un impacto de Dios y que ese impacto de Dios está cambiando la vida. Si yo estoy usando el mismo sistema de pensamiento, las mismas elaboraciones que siempre he usado a lo largo de mi vida, los mismos criterios, ya ahora que digo que soy cristiano, no está pasando nada. Decir que soy cristiano y digo unas cuantas expresiones religiosas o hago ciertas actividades religiosas que incluyen aún prácticas de oración, pero que no me llevan a hacer los replanteamientos de pensamiento que debo hacer, con toda seguridad no va a pasar nada. Yo puedo meterme en muchas prácticas religiosas que nada de eso va a afectar mi vida hasta que yo no deje afectar mi pensamiento por el poder del Evangelio. Eso, hermanos, es definitivo. Y cuando digo definitivo es que es impostergable. Si yo quiero resultados, yo no puedo dedicarme a sacarle el cuerpo a esa responsabilidad de cambiar mi forma de pensar. De hecho, es la actitud que va generando la salud mental. ¿Cómo voy viendo que una persona está entrando en los espacios de una condición saludable para su mente? Cuando veo que está haciéndole un giro radical a su forma de pensar. Y entonces el proceso terapéutico nos conduce a cambios de posturas, a cambios de ideas, a cambios de criterios. Así que cuando alguien está haciendo ese proceso, es una persona que va generando habilidades especiales para creerle a Dios sus propuestas. Dios nos hace propuestas todo el tiempo en las Escrituras. Dios nos está diciendo, te propongo que hagamos esto. Y entonces aquella persona que está desarrollando el pensar creyente, le cree a Dios sus propuestas. Esa persona espera en Dios el cumplimiento de sus promesas. Fíjense que estas son cosas que se van dando en un pensar creyente, ¿ya? Espera que en Dios se dé el cumplimiento de todas sus promesas para su pueblo. Es una persona que desarrolla la ciencia del conocimiento de las razones divinas
como la verdad que sostiene todo lo creado. Es decir, las razones de Dios son cosas que al irlas descubriendo usted está desarrollando un nivel científico. La Biblia habla de la ciencia que viene de Dios. Y la ciencia humana es extraordinaria. La ciencia humana aporta cosas hermosas al bienestar de los seres humanos, a la claridad que los seres humanos desarrollan acerca de su mundo, de su universo y de la forma ideal de vivir inmersos en este mundo, en este universo. Pero otra cosa es hablar de la ciencia de Dios. La ciencia de Dios a nosotros nos capacita para entender las razones de Dios, que son las profundas verdades con las que todo esto creado se sostiene. La ciencia humana camina hacia esas verdades. La ciencia humana se está acercando a eso y eso es bueno. Pero el día que se acerque suficientemente, descubrirá que lo que mejor le queda a un ser humano es aprender a obedecer a Dios, porque en los criterios de Dios está la fortaleza de los siglos, es decir, las condiciones que desde siempre le han dado el sentido, la ubicación y la forma de funcionar a toda esta creación. Así que desarrollar la ciencia del conocimiento de las razones de Dios es un pensar creyente bien elaborado que permite conocer secretos que a veces la información o el conocimiento humano no accede a ellos. ¿Por qué? Porque todavía no tiene herramientas. ¿Y por qué? Más porque no alcanzan a tener la fe para entender cómo piensa Dios a la luz de la revelación que nos da de su palabra. Cuando uno va desarrollando ese pensar cristiano o creyente, la persona aprende a interpretar la vida sabiendo que de antemano hay que asumir que en la vida se cumple la voluntad de Dios. Es decir, esa es una cosa que usted de antemano tiene que aceptar. Y cuando usted interpreta la vida, usted entiende que se está haciendo intérprete de las expresiones de la voluntad de Dios que se están dando en la vida y que Él nos ama y está buscando para nosotros el cumplimiento de sus más caros y nobles objetivos. Porque desde antes de crearnos, Dios nos escogió para que llegáramos a ser la criatura más cercana, la más íntimamente ligada a Él, para que usted y yo llegáramos a ser sus hijos. Para eso nos creó. Por tanto, cuando voy entendiendo esto, yo siempre supongo que las cosas que alrededor de la vida se van dando en el cumplimiento de la voluntad de Dios, todo conduce a algo bueno para mí. Fíjese que es un pensar creyente. Cuando uno oye hablar a un creyente, siempre le está buscando la virtud aún a las más grandes dificultades. Porque dice, es que debe haber algo bueno aquí para que Dios lo haya permitido. Y cuando un creyente elabora eso, es porque entiende que en el propósito de Dios, con eso que permite que suceda, en ese propósito de Dios hay un interés para el bienestar nuestro.
Cuando yo elaboro eso como un principio, de modo que nada me saque de ese territorio de seguridad, yo no vivo en incertidumbres y en angustia frente a situaciones que no logro entender, sino que siempre estoy buscando cómo acceder al secreto de un propósito de Dios que veo que es muy bueno y es muy saludable para la vida mía. Es lo que uno pudo entender en relación con esta pandemia. Para nosotros era un misterio todo esto que Dios permitió que se diera en la pandemia. Era una cosa complicada, pero nunca percibimos que fuera una condición desgraciada para nosotros, aunque fue precipitada por la locura y la necedad de nosotros los seres humanos. Pero si Dios lo permitió, y aquí estamos nosotros los creyentes, tenemos que decir que detrás de todo eso hay propósitos extraordinarios de Dios que nos brindan un beneficio maravilloso, incomparable. Y de hecho el tiempo lo ha confirmado. Nunca pensamos que pudiéramos tener una experiencia tan edificante como la que hemos tenido viviendo este terrible impacto, esta terrible situación de la pandemia. Y lo terrible se convirtió en bendición, se convirtió en una experiencia de edificación. ¿Cuándo pudimos entender el asunto? Yo creo que lo estamos entendiendo cada día mejor, pero ¿cuándo comenzamos a pensar de esa manera? Desde que usted y yo comenzamos a pensar como creyentes. Y eso debió ser desde antes de la pandemia. Eso debió ser hace años, porque usted tiene años de estar en la iglesia. Eso debió ser una actitud suya en todas las experiencias de la vida. De modo que si eso no ha llegado a ser así, es porque usted tiene un problema de desarrollo de estructura y su pensar, al no ser un pensar creyente, impide que Dios haga las grandes cosas que ha querido hacer con la vida suya. Vean ustedes cómo lo entiende Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 8, Romanos capítulo 8, un texto que nosotros conocemos muy bien y que juega precisamente con esta idea que es un principio. Esto nos ha llegado, aquí se está cumpliendo la voluntad de Dios, Dios lo está permitiendo, por tanto, esto conduce a algo bueno y me voy a interesar por descubrir su bondad. En cambio de vivir lamentándome de las condiciones feas, de las condiciones negativas que el momento histórico presenta, me voy a dedicar a buscar el secreto bondadoso, porque Dios no está presente en medio de la maldad, sino que la presencia de Dios genera bondad aún en condiciones que se ven como desgraciadas. El texto dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayuda bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, el presupuesto de Él, el presupuesto de los hijos de Dios, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Es decir, que desde mis situaciones difíciles, de mis experiencias duras, pensando como un creyente, estoy seguro de que camino hacia la gloria de Dios es una cosa que nadie me debe quitar de mi mente y de mi corazón. ¿Ya? Porque estamos seguros que en todas esas situaciones somos más que vencedores, porque detrás de todo esto está un propósito
de aquel que nos ha amado. Vean que eso es pensar creyente. Eso es una forma de pensar distinta a la común, ¿ya? Y por esa razón es que debemos nosotros crear por disciplina esa manera de pensar. Entendíamos, hermanos míos, lo que explicábamos hace 8 días, que ese pensar creyente es la cordura. Es decir, que esa es la forma de pensar de las personas saludables, mentalmente hablando. Esa es la forma como piensan las personas cuerdas. ¿Ya? ¿Por qué? En una devocional lo decíamos, la cordura es la objetividad por excelencia. Ser cuerdos es ser objetivos. Estar locos es estar metidos en un cuento de lo personalísimo, de las cosas como yo las veo, las cosas como yo las siento, las cosas como entiendo que son. Y entonces en esa visión personalísima está apareciendo todas las características de la insania mental, ¿verdad? Estamos construyendo el mundo del loco, el loco personal, que somos cada uno de nosotros. Pero cuando comenzamos a caminar hacia la cordura, que es la forma de pensar creyente, entonces nosotros vamos desprendiéndonos de tanta subjetividad, de tantas ideas personalísimas, de tanto cuento regionalista, de tantos argumentos de elaboración familiar, donde sentimos que nosotros, la familia, somos los que mejor entendemos las cosas, los que tenemos el mejor gusto, los que tenemos la mejor disposición frente a la vida, y no hay un gusto, una habilidad, unos criterios tan grandes como los criterios de mi familia. Hermanos, eso es locura. Eso es locura, eso es necedad. Cuando nosotros debiéramos entender que la verdad que sostiene todo esto es tan grande que acercarnos a ella nos hace partícipes de una objetividad cada vez más consistente, lo que permite que yo renuncie a tantos cuentos personales que son los que yo manejo como aquellas grandes verdades sobre las cuales, digo yo, se sostienen todas los elementos de mi propia vida. Hermanos míos, hacer sostener mi vida de mis ideas, de mis creencias, de mis experiencias, como si yo tuviera tanta experiencia y con esa experiencia pudiera opacar todo un programa trascendente que está por encima de todas las cosas que me hayan podido pasar a mí en la vida. ¡Qué ingenuidad! ¡Qué ingenuidad! Pero así somos y así pensamos y así creemos que estamos acercándonos a Dios a través de nuestras propias ideas, a través de nuestros propios sentires, a través de nuestros criterios muy reducidos a una subjetividad elemental. Decíamos que la cordura entonces es la habilidad de no depender de alguna visión subjetiva de la vida, sino del esfuerzo disciplinado para buscar la perspectiva universal de las cosas. De hecho, eso se identifica con las razones de fondo del conocimiento científico humano. No es como yo lo siento, no es como a mí me parece, sino que las cosas son como son.
y tratamos de descubrir cómo son. Ahora entendemos que las razones más poderosas para entender esas cosas como son las que Dios nos revela, porque Dios que las creó sabe cómo las hizo, para qué las hizo y sabe cómo funcionan. Y si yo accedo al secreto de Dios, estoy conociendo objetivamente y estoy liberándome de visiones personalísimas que no me conducen a ninguna parte. De modo que esa capacidad para yo ir construyendo la verdad que sustenta mi existencia es una cosa de disciplina que me permite ir acercándome a la perspectiva universal, a la forma como se tiene que ver el todo, desde el territorio del que hizo el todo y para lo cual Él hizo el todo. Por eso, en un pensar objetivo, válido, en un pensar cuerdo, esa persona que está desarrollando este nivel de cordura asume como criterios los de su fe, no las cosas como le parecen. Estoy hablando de la fe como las creencias objetivas basadas en argumentos escriturales de probada validez y de suficiente cumplimiento a lo largo de milenios. Estamos hablando de un pensamiento que ha servido para despertar conciencia a las vidas humanas a lo largo de muchos cientos y miles de años. Y hoy podemos decir que cuanto más nos dejemos afectar nuestro criterio de objetividad con esas verdades, más cuerdos somos y estamos más cerca de ver las cosas como ellas son. Fíjense que de esa forma, y aquí viene el proceso de sanidad mental, se le quita la fuerza a las afectaciones del propio sentir de cada quien. ¿Ve? A través de eso, yo le quito fuerza a esas cosas que yo siento que son así porque yo las siento así y no me doy cuenta que las siento así porque yo vengo de experiencias que me han afectado a lo largo de muchos años en el desarrollo de mi vida, experiencias de las cuales soy consciente y hay experiencias que estuvieron allí y no soy consciente, pero me afectaron la vida. Entonces, cuando yo voy superando ese nivel de dependencia de esos estados afectados para irme metiendo en una perspectiva mucho más objetiva, entonces voy logrando que la salud mental vaya llegando a mi vida. Fíjense que es un proceso lógico. Eso lo vamos viendo en el argumento de las Escrituras. En la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4, en el versículo 13, segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 13, el apóstol Pablo, hablando de esa demanda de objetividad y ese superar niveles de afectación que vamos nosotros descubriendo en la estructura de nuestra vida, dice: pero teniendo el mismo espíritu de fe, oigan, parte de la fe, y somos copartícipes de un espíritu de fe, es decir, una manera de creerle a Dios
las cosas que nosotros debemos creerle a Dios, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito. Y entonces coloca 2 puntos, dice, creí, por lo cual hablé. ¿Ya? Yo no puedo decir a la luz del conocimiento de las Escrituras, yo hablo de las cosas que a mí me parecen, sino que yo hablo de las cosas que Dios me ha revelado, y a partir de eso que he creído, de eso hablo. Y en función de eso me muevo, y en función de eso elaboro criterios, y en función de eso fundamento mis verdades. Me sustento en verdades objetivas y no en argumentaciones sentidas mías. Es que con todo lo que a mí me ha pasado, yo no puedo hablar de otra manera. Pues debiera aprender a hablar de otra manera con todo lo que me ha pasado. ¿Por qué? Porque hay unas razones más poderosas que las razones que me da mi experiencia. Mi insignificante experiencia, por abrumadora que haya sido, por afectante que haya sido, nunca superará el nivel de objetividad de lo que está escrito. ¿Ya? Y entonces dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. De eso hablamos, porque eso se nos reveló, porque en esa forma fuimos enseñados por el propósito revelador de Dios, de modo que no son cuentos que nosotros construimos alrededor de ideas nuestras, de apreciaciones, de sentires nuestros. Es que yo sentí esto del Señor, y uno le escucha a la gente lo que sintió del Señor, y uno le tiene que decir, eso sí está raro, ¿no? Porque usted siente eso del Señor y el Señor dice otra cosa en la Escritura. De modo que ¿con qué me quedo? ¿Con el sentir suyo o con la revelación objetiva y milenaria que Dios nos entrega? ¿Ve? Entonces fíjense que esa necesidad que tenemos nosotros de ir construyendo un pensar creyente para ir universalizando, para ir dimensionando en términos absolutos los argumentos que sustentan nuestra vida, para quitarle toda la validez, todo el peso a apreciaciones subjetivas. Y entonces van desapareciendo las elaboraciones de tipo supersticioso, van desapareciendo creencias culturales, aún cuentos que nos contó la familia de buena fe, tantas ideas que nos dijeron como grandes verdades. Llega un momento en que nosotros decimos eso no es cierto, y no es cierto porque es que Dios dice otra cosa. De modo que a la luz de eso que Dios dice, vamos sanando nuestra mente. Y cuando comienzo a pensar saludablemente, la salud me llega en muchos aspectos de mi vida, ¿ya? En la primera carta a los Corintios en esta ocasión, en el capítulo 4, primera carta a los Corintios, capítulo 4, el apóstol Pablo hacía una recomendación que la he mencionado en otras ocasiones a la congregación para que se evitaran tantas divisiones y tantas creencias superficiales alrededor de argumentos de líderes con poca profundidad en el conocimiento de la verdad escritural. Dice en el versículo 6, pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. ¿A partir de qué? De ideas que no tienen sustento, suficiente sustento
objetivo sustento escritural. ¿Ya? Creí, por lo cual hablé, dice el apóstol Pablo. Ahora el apóstol Pablo está diciéndonos, aprendan en Apolos y en mi persona, eso de no ponernos a hacer discusiones sobre cosas que no tengan un suficiente sustento escritural. ¿Por qué? Porque si hay una verdad, es lo que hemos recibido. Y esa verdad que hemos recibido trasciende la perspectiva personalísima de alguien que no toma en cuenta la verdad recibida como una condición objetiva que debe valorarse como un cuerpo total de pensamiento. Y eso va construyendo la cordura en nosotros, ¿ya? Entonces se asume el principio de formación espiritual de no apartarse a derecha o a izquierda del dicho divino. Fíjense ustedes que son textos concretos donde Dios le dice al pueblo en su formación, me hace el favor, va por la línea media. Ni se desvía a la derecha, ni se desvía a la izquierda. ¿Por qué? Porque cuando usted se desvía, pierde la objetividad, gana en apreciación personal y puede ser algo que se escuche muy bonito, muy elegante, pero no corresponde a lo que yo he dicho. En Deuteronomio, en el capítulo 5, está planteándose esta idea. Fíjense ustedes, es cosa de mantenernos en el lugar que nos permite estar cada vez más centrado en la objetividad. Capítulo 5, versículos 32 y 33, dice Dios por boca de Moisés al pueblo de Israel. Mirad pues que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado. No os apartéis a diestra ni a siniestra, a la derecha ni a la izquierda. Andad en todo el camino, es decir, por la línea media, en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Es decir, manténganse suficientemente establecidos en el punto focal de mi palabra, de mi revelación. No dejen las cosas en lugares inciertos. No estén bordeando peligrosos abismos cuando ustedes pueden caminar por la línea media a través de la claridad que ustedes están recibiendo de la revelación que viene de parte de Dios. Esta cordura se tiene que pelear. Nosotros tenemos que pelear esa cordura en una sociedad con intereses cada vez más individualistas, un creciente subjetivismo y el presupuesto enfermizo de las llamadas verdades personales que alcanzan más respetabilidad que las verdades universales en este tiempo. Y ese es el efecto desastroso de la posmodernidad en nuestra experiencia espiritual. Vean ustedes en la segunda carta a los Corintios, el apóstol Pablo menciona algo interesante, ¿ya? Que esta época, hermanos, es una época de cosas que corresponden a lo que a cada quien se le ocurre. ¿Ve? A cada quien como la siente. Y una de las cosas que dicen que son el punto alto
del desarrollo de la libertad humana en el tiempo de hoy es que si a mí se me ocurre algo, todo el mundo me tiene que respetar eso, todo el mundo tiene que aceptar que esa es mi verdad y todo el mundo tiene que, al relacionarse conmigo, jugarme a esa verdad. Fíjense ustedes, toda esa elaboración para llevar a la gente a no comprometerse con cosas objetivas. De hecho, por esa razón es que cada día el sentido de la religión pesa menos en la mente de la gente, que cada vez le da más importancia a su manera de ver las cosas, a su manera de sentirlas, a ese territorio estrechísimo de apreciaciones personales. Y dice, es que esto lo estoy viviendo yo en mi relación con Dios, y es que Dios a mí me trata de una forma tan personal, tan especial, que a mí me está diciendo todas estas cosas, y uno dice, bien ocurrente es el asunto, bien cómodo, por cierto, porque al final terminamos nosotros asimilando una manera de vivir que se acomode a la poca demanda que le hacemos a nuestro propio ser. El apóstol Pablo dice, no, así no es, así no es. Si usted es un creyente, usted supera maneras muy suyas de ver las cosas. Si usted comienza a elaborar una crítica seria a sus maneras personales de ver las cosas, ¿por qué? Porque hay una manera mucho más elaborada y perfecta de ver las cosas, y es como Dios las revela. Dice en el capítulo 10 de la segunda carta a los Corintios, en el versículo 12, algo muy llamativo. Son textos que estuve mencionando en una enseñanza devocional hace poco tiempo, pensando precisamente en esto de la necesidad de la cordura. Dice el versículo 12, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos. Es decir, no nos metemos en el mismo ambiente y en la misma perspectiva de esos que se alaban a sí mismos. No queremos relación con ellos y con su cuento, porque si nos dejamos enrolar en todo eso, terminamos creando pequeños universos de valores personalísimos que cada día nos van a colocar más lejos de la verdad incomparable de Dios. Y dice él, pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos, miren, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos, ¿ya? Yo diría, son ingenuos. A veces podría decir son locos, ¿no? Lo único que les deja ver la validez de lo de ellos es como ellos lo sienten. Pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida para llegar también hasta vosotros, ¿ya? Dice en el versículo 17, más el que se gloría, gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. En otras palabras, superando todo ese mundo de impresiones internas cargadas de sentires personalísimos, nosotros caminamos poco a poco
hacia el encuentro con las poderosas verdades, las supremas verdades de origen divino. ¿Ya? Estamos peleando esa cordura, entonces, con ese ambiente de individualismo, el subjetivismo creciente, a las llamadas verdades personales que hoy se respetan, insisto, más que las poderosas verdades universales. Es que yo no veo las cosas así. Es una frase que a mí me genera incomodidad cuando yo lo escucho. Estamos hablando de las Escrituras y hay gente que me dice, pastor, es que yo no veo las cosas así. Entonces yo le digo, ¿y usted cómo las ve? ¿Ya? ¿Usted tiene otra interpretación de lo que aquí en el texto dice? No, yo de eso no sé nada. Yo de la Biblia no sé nada, pero yo no veo las cosas así. Ya, bueno, ya frente a eso, no hay forma en que mi consejo lo pueda ayudar, porque usted se quedó con la suya. Y Dios le está pidiendo que usted renuncie a lo suyo y acepte la de Él. Aleluya. ¿Ya? Ese es el principio de fondo con el cual se sostiene esto. Ahora, fíjense ustedes que no solo peleamos la cordura frente a ese mundo del subjetivismo, sino que la cordura tiene que vencer la patología de condiciones humanas afectadas por traumas, producto de defraudaciones, podríamos decir, y agresiones relacionales. La gente está muy defraudada, la gente está muy tocada, muy afectada, porque el nivel de sus relaciones no funciona. Esas condiciones de agresiones relacionales mal trabajadas, mal cicatrizadas, que distorsionan la perspectiva del amor y la bondad de Dios, son cosas que nosotros tenemos que enfrentar aún en nosotros mismos para poder llegar a ser personas sostenidas en la cordura. Yo tengo que vencer mis traumas, por tanto, tengo que vencer mis propias afectaciones o mis propias apreciaciones producto de los impactos que condiciones traumáticas han dejado en mi vida. Yo tengo que soltar todo eso y encontrarme con una dimensión de claridad existencial mucho más elaborada, mucho más alta que ese nivel elemental de experiencia de la gente en el mundo que los lleva a desconocer el amor y la buena voluntad de Dios para con ellos. En la Biblia latinoamericana, en el texto de la primera carta de Juan, en el capítulo 4, versículo 16, primera carta de Juan 4, 16. Dice esta versión, ustedes lean Reina Valera mientras yo voy leyendo esta, capítulo 4, verso 16 de la primera carta de Juan. Dice algo que sería bueno lo analizáramos bien para entender cuánta pelea tenemos que dar para lograr que la cordura de Dios se exprese en nosotros, para salir de tantas locuras producto de traumas y de daños que han afectado terriblemente en nuestra vida. Dice Juan, por nuestra parte, hemos conocido el amor que Dios nos tiene. Hemos conocido el amor que Dios nos tiene y al conocerlo, hemos creído en Él. Es una decisión nuestra.
descubrimos que Dios nos tiene amor y nos pegamos a ese amor. Es decir, lo aceptamos, lo hemos creído y quiere decir eso que lo hemos asumido como sustento para nuestra vida relacional. Dios me ama. ¿Por qué? Porque lo he conocido y ahora lo creo y conforme a lo que creo, así actúo y conforme a lo que creo, así hablo. Dice entonces este texto, por nuestra parte hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en él. Dice Juan, Dios es amor. El que permanece en el amor, permanece en Dios y Dios en él. Es decir, si yo no me dejo mover del hecho de que soy objeto del amor de Dios, yo permanezco en Dios. Es decir, nadie me quita mi intimidad, mi cercanía con Dios, y nadie impide que Dios todo el tiempo esté conmigo, porque yo lo asumo así, ¿ya? El que permanece en el amor, permanece en Dios y Dios en él. Cuando el amor alcance en nosotros su perfección, es decir, cuando vamos madurando, producto de esa claridad que va llegando. Cuando el amor alcance en nosotros su perfección, miramos con confianza el día del juicio. Y hemos dicho que el día del juicio puede ser el juicio eterno o puede estarse refiriendo a situaciones circunstanciales de la vida. Situaciones donde yo soy probado, donde yo soy juzgado, a ver qué reacción tomo, cómo actúo, qué elaboraciones construyo, sobre qué sostengo mi vida en medio de las cosas difíciles que se presentan en mi prueba, en mi conflicto. Y entonces dice él, cuando el amor alcance en nosotros su perfección, es decir, cuando yo puedo estar seguro de que Dios me ama y puedo estar convencido de que ese amor está moviendo todas las fibras de mi ser, dice, miramos con confianza el día del juicio porque ya somos en este mundo como es Él. ¿Y qué quiere decir? Porque ya estamos sustentados del territorio de lo que es Él y no es del territorio de nuestras debilidades y de nuestras flaquezas. ¿Por qué? Porque el amor se ha perfeccionado. ¿Y cómo se perfecciona el amor? Porque yo soy capaz de creer que hay un amor que sostiene mi vida y no importa las cosas que vengan y como vengan, ese amor tiene el poder para sostener mi vida eternamente. Gloria a Dios. ¿Ya? Dice, en el amor no hay temor. El amor perfecto echa fuera el temor. Si yo estoy viviendo una relación de amor con Dios, no hay manera de que yo le tenga miedo a Dios. No hay manera en que yo piense que Dios me va a hacer algo malo. No hay manera en que yo crea que Dios tiene un objetivo y es el de castigarme. No hay manera en que yo pueda siquiera imaginarme que Dios me tiene mala voluntad. ¿Ven ustedes? En el amor no hay temor, ¿ya? Dice, el amor perfecto echa fuera el temor, pues hay temor donde hay castigo. Fíjense ustedes, me gusta la traducción por eso, ¿no? Dice, pues hay temor donde hay castigo. Si a mí me están castigando, si a mí me están agrediendo, si a mí me están maltratando con todas las características de injusticia que eso manifiesta, yo debo estar atemorizado todo el tiempo. Todo el tiempo voy a estar atemorizado. ¿Por qué? Porque estaré siempre pensando que me van a castigar. Y una persona que esté temiendo un castigo tiene un problema de trauma.
Uno no teme castigos si no tiene experiencias traumáticas que lo hayan llevado a enfocarse desde esa perspectiva existencial. Oigan lo que estoy diciendo. Ese miedo a que lo castiguen, a que la vida le cobre, ese miedo a que las cosas salgan mal y se vengan en contra, ese miedo que tiene mucha gente de expresar una gran alegría, porque dice, si yo expreso mucha alegría, mañana voy a estar lamentando algo porque la vida me va a cobrar esa alegría. Ese miedo no es gratuito. Eso no salió de la nada, eso no es natural en nosotros. Eso surgió de traumas. Eso surgió de experiencias mal interpretadas, mal manejadas, donde nos vimos castigados, maltratados, agredidos en la vida, posiblemente injustamente agredidos, con esos criterios de crianza tradicional que consiste en te maltrato por tu bien. En cambio de decir te corrijo, te oriento, es maltrato, palo porque bogas y palo porque no bogas. Todo el tiempo está recibiendo la manifestación del abuso y de la agresión. Pues ¿quién no teme? Y hay mucha gente que está en la iglesia y todavía está llena de temores. Y su relación con Dios está cargada de miedos, está cargada de angustias, porque en ellos el amor no se ha perfeccionado aún. Aún no piensan como creyentes, porque están todavía elaborando la idea de que posiblemente la vida los va a tratar muy mal, como ha sucedido previamente, y no entienden que ahora en la iglesia no están en las manos de sus padres, de sus maltratadores, o en las manos de una sociedad agresiva y destructiva, sino que están en las manos de un Dios todopoderoso, amoroso y misericordioso, que los ha invitado a vivir en comunión con Él, para que encuentren refugio de tanta tragedia a la cual se han enfrentado. Y yo tengo que dejar que el amor se perfeccione en mí. Tengo que abrirme hacia eso. ¿Cómo? Siendo un creyente, renunciando a mi experiencia en el mundo y dejando que Dios recree mis espacios relacionales en la intimidad con Él. Y Él me desnude su corazón y me deje ver que el amor que nunca nadie me ha dado, Él lo tiene reservado para mí desde siempre. Porque me ha amado, como dice Jesús en la oración de Juan 17, me ha amado desde antes de la fundación del mundo. Me ha amado todo el tiempo. Y por eso yo a ellos, dice Jesús, les declaro esto para que el amor tuyo que está en mí esté también en ellos, que ellos descubran esta dimensión del amor y ellos puedan sanarse de tantos temores que les está afectando la vida y les impide salir libres a moverse en la confianza de que lo que hay hacia adelante es bueno, porque bueno es el Dios que los ha creado, los ha llamado, los ha escogido y los ha declarado hijos suyos. Por favor, entiendan todo esto que representa salud, esa forma de pensar, y esta es la cordura. Dice aquí, el amor perfecto echa fuera el temor, pues hay temor donde hay castigo. Quien teme no conoce el amor perfecto. ¡Aleluya! De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor, dice la Biblia Reina Valera. Y de hecho sí. Nosotros todavía con tanto miedo frente a las circunstancias, hermanos, tanto miedo, tantas condiciones afectadas de la vida que nos convierten en personas todo el tiempo acorraladas por la idea de perder, por la idea de no ganar, por la idea de no conseguir, por la idea de encontrarse en situaciones trágicas y difíciles y no en la confianza de que pase lo que pase. Ellos están en las manos seguras de un Dios que les ha garantizado su amor y podrán llegar a decir como el apóstol Pablo,
Yo estoy plenamente convencido que no importa si sea la vida, no importa si es la muerte, no importa si es lo presente, si es lo porvenir, no importa si son ángeles, potestades, no importa si es cualquier cosa creada, no importa lo que sea, nada podrá separarme a mí del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Necesito eso. Y eso se construye con un pensar cristiano. Contrastando, entonces podemos decir que cuando una persona alcanza este nivel de objetividad espiritual, para el razonamiento común, para la forma de pensar común de la gente, esa persona está loca. Está loca porque ellos no lo entienden. Porque ellos no alcanzan a visualizar lo que está sucediendo porque lo ven actuando muy distinto y elaborando criterios que no tienen que ver con la lógica de ellos. ¿Por qué? Porque ellos están viendo las cosas desde la perspectiva de lo que creen, no de lo que sienten, no del impacto que tiene frente a sus gustos y sus intereses las circunstancias, sino que están viendo las cosas desde las razones que le van conociendo a Dios. ¿Ven? Entonces va apareciendo uno de los grandes problemas de mantenernos nosotros en esta posición de creyentes. Y es que el mundo nos ve locos. El mundo nos ve elaborando absurdos. Lo nuestro es una cosa incomprensible y fácilmente nos llegan a colocar en la categoría de necios. Sí, así nos ven. Cuando objetivamente creemos lo de Dios, dicen esos están locos. Qué tontería esa, qué ideas más locas, más absurdas. Y a veces nosotros débiles, porque no tenemos estructura de creyentes, nos acomplejamos. Porque quienes dicen eso son los príncipes de este mundo. Palabras del apóstol Pablo, ¿ya? Príncipes de este mundo, es decir, personas importantes, personas influyentes, personas respetables. Y ellos dicen, qué locura, qué necesidad. Miren las cosas que están elaborando, miren esas creencias, porque ellos no logran en lo mínimo elaborar un razonamiento que los acerque a esto, porque están metidos en otro cuento. Insisto, y a veces yo veo a mi iglesia que se acompleja. De allí que es tan importante que nosotros mantengamos todo el tiempo, los líderes espirituales, esto de estar insistiendo en esta forma de pensar creyente. Y que nosotros vamos al frente y que nosotros seamos los adalides de esta causa, que nosotros seamos los convencidos y que cuando razonemos desde este territorio, no desde la lógica común. Porque yo veo a veces que se hacen discursos muy bonitos, pero cuando oigo razonar a los líderes que discursan, los oigo discursar en lo común y corriente, con las mismas preocupaciones de la gente, con los mismos intereses de la gente, con las mismas motivaciones comunes de la gente. Dice, oye, ahí no está pasando nada. ¿A quién estamos educando así? ¿A quién estamos construyendo así? Debemos elaborar una actitud de pensamiento tan comprometida, tan seria, tan sólida, tan consistente, que todo nuestro razonar sea movido por estas grandes verdades, y alrededor de ellas vamos descubriendo que existe un universo de verdades no visibles, pero reales, no tangibles, porque no es de lo común.
pero son verdades que están allí y son las que realmente sostienen todo esto. Esto no se sostiene con lo que superficialmente vemos. El universo que nosotros conocemos y como lo vemos a través de nuestros sentidos, lo percibimos. Hermanos, no es así. Si vamos a detallar cómo es la estructura del universo, es una cosa totalmente distinta. La percepción nuestra no es más que una forma de sacar unos poquitos elementos para decir, yo veo esto, entiendo esto, pero lo que de fondo está sucediendo, eso no está al alcance de nosotros, porque son verdades más profundas. Así es el razonar de la fe. El creyente ve y elabora razones y criterios con argumentos de Dios que están más allá de la simple percepción de condiciones circunstanciales. De modo que descubre verdades que a veces en las cosas comunes de la vida no se pueden entender, no se pueden visualizar. Y me da miedo tener un pueblo lleno de lo común, un pueblo totalmente, digámoslo así, obnubilado por las presiones de la vida común, que no tenga capacidad para elevarse por encima de todo eso y comenzar a ver las grandes verdades de Dios y con ellas sustentar su existencia y las posibilidades de todo lo que Dios se pueda o de Dios se pueda dar a través de la vida de ellos. Hermanos míos, este discurso es un discurso, el de la fe, el del pensar creyente, es una cosa que está construyendo un mundo nuevo, un verdadero mundo nuevo, y se viene construyendo hace milenios. El problema es que no todos participan de él. La mayoría se lo pierde porque no salen de ver las cosas como comúnmente se presentan. Por ejemplo, cuando hablamos de la salvación, colocando un ejemplo para introducir la idea de esta perspectiva de la locura con la que el mundo nos ve, o la apreciación de locura que el mundo tiene acerca de lo nuestro, cuando nosotros estamos convencidos de la cordura de esto, ¿ya? El apóstol Pablo dice que el discurso de la cruz es insoportable porque lo ven como locura en el mundo, ¿ya? Busque primero a los Corintios 1, a partir del versículo 18. ¿Ya? El mundo no lo soporta, no lo digiere. Que haya salvación para los hombres a través de una cruz, cuando la cruz es lo más ominoso que puede haber. Cuando la cruz es la forma de castigar a los criminales o de demostrar que un ser humano no vale nada. Y que me vengan a decir que el mensaje de la cruz es el mensaje de la salvación de Dios, eso no tiene presentación. Eso no tiene presentación. Entonces, es insoportable porque se ve como locura. Según el apóstol Pablo, Dios se propuso dejar en evidencia la necedad del razonamiento humano porque nunca pudieron entender los sabios criterios de Dios expresados en sus obras, y por eso instituyó la locura como sentido de salvación, ¿ya? Sacando una conclusión definitiva. La locura de Dios tiene más sabiduría que los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Espero que esta idea haya quedado clara. Espero que esto haya quedado hasta aquí claro. Dice el texto en 1 Corintios 1, 18, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios.
porque está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Y dice el texto: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, este texto es clave y lo vamos a analizar mejor dentro de 8 días. Ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Y cuál es la locura de la predicación? La predicación es hablar de que el Salvador nuestro obtuvo la victoria muriendo en la cruz del Calvario. Dice Pablo: para los griegos es locura, ¿ya? Para los judíos es tropezadero, porque eso no sirve de señal de ninguna especie, sino señal de desgracia. Y vamos a analizarlo bien a su tiempo. Lo que quiero dejarles ver es que necesitamos enfrentarnos a esa visión que el mundo tiene de nuestra manera de creer, de nuestra manera de entender las cosas, y no dejarnos acomplejar con eso, por eso, sino que al contrario, cimentemos esto mucho mejor para que tengamos claro la victoria a la cual nos llama el Señor. Pónganse de pie, por favor. Vamos a orar. A la luz de esta reflexión, espero que comencemos a replantear muchas cosas. Oremos todos. Padre eterno, gracias por tu palabra que nos has dado hoy. Gracias por la visión que has despertado en nosotros. Gracias por esta oportunidad que tenemos de interpretar lo tuyo de la manera justa como se debe hacer. Gracias porque nos estás construyendo para ser personas que piensen como creyentes. Es muy complicado frente al mundo y tenemos que pelear esta condición frente a las condiciones absurdas del manejo del mundo. Tenemos que pelearlo con todas las condiciones de nuestras afectaciones en la vida, pero con tu ayuda vamos a tener victoria. Padre Santo, danos la oportunidad de darle altura a todo esto, de darle solidez a nuestra forma de ver las cosas, de entender la vida. Danos la oportunidad de erguirnos, Señor, frente a todos los manejos del mundo con la claridad de estas verdades de fondo que sirven de base para ir construyendo el universo de nuestras expectativas, de nuestras probabilidades, de nuestro espacio bendecido. En el nombre glorioso de Jesucristo, gracias por esto que estás haciendo, gracias por esto que nos estás dando, gracias por todo esto que estás cambiando en la vida nuestra. En el nombre de Jesús el Señor. Amén. Amén. No se deje acobardar, no se deje llenar de complejos. Pensar como piensa un creyente le va a permitir a usted estar donde nadie más puede estar. Estarán allí solo las personas que pueden ver en Dios la condición de un ser que hace cosas más allá de todo lo que nosotros somos capaces de percibir. Que Dios nos bendiga con su claridad. Salúdense unos a otros. En un mundo a la deriva sin control, en medio de una sociedad sin rumbo y dirección, mas siempre habrá esperanza y un futuro siempre habrá, si en nuestro Dios confiamos y en su iglesia hallamos paz. Y es su iglesia que me guía y me consuela, y si hay dolor, ella cuida bien mis pasos y me brinda eterno amor. Es el faro del Señor que me ilumina al caminar, y es también la fortaleza que protege en todo
verdad, es paz, es vida y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad. Y en su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco. Gracias Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación. Bueno es entender lo que la iglesia puede hacer cuando a través de ella Dios nos muestra su poder. Y es tiempo de que todos seamos focos de su amor para hacer en nuestro mundo parte de la solución. Y es su iglesia que me guía y me consuela si hay dolor. Ella cuida bien mis pasos y me brinda eterno amor. Es el faro del Señor que me ilumina al caminar. Y es también la fortaleza que protege en todo mal. Es verdad, es paz, es vida y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad. Y en su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco. Gracias Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación. Es paz, es vida y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad. Y en su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco. Gracias Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación.